Durante los últimos meses, la Tierra parece haberse sacudido con más fuerza de lo habitual. Myanmar, Turquía, Marruecos, Japón, Rusia, Taiwán, los más recientes en Venezuela. En distintos rincones del planeta, millones de personas han sentido como el suelo temblaba bajo sus pies. Y cada vez que ocurre un gran terremoto, aparece la misma pregunta. ¿La Tierra está entrando en una etapa más peligrosa? Aunque pueda parecerlo, la realidad es muy diferente. Nuestro planeta lleva temblando desde mucho antes de que existieran los seres humanos. De hecho, los terremotos son casi tan antiguos como la propia Tierra. Pero, ¿por qué ocurren? ¿Qué hace que una montaña entera se sacuda en apenas segundos? ¿Por qué algunos solo hacen vibrar una lámpara mientras otros destruyen ciudades enteras? ¿Se pueden predecir? Y sobre todo, ¿qué nos dicen estos gigantes movimientos sobre el planeta en que vivimos? Bueno, para entender un terremoto, primero hay que olvidar una idea muy común. Aunque el suelo parezca completamente sólido e inmóvil, en realidad vivimos sobre una especie de enorme rompecabezas. La superficie terrestre está dividida en gigantescos bloques llamados placas tectónicas. Algunas tienen el tamaño de continentes completos, mientras que otras son más modestas. Lo más sorprendente es que ninguna está quieta, todas se desplazan lentamente, muy lentamente. En promedio entre 2 y 10 centímetros por año, es decir, más o menos la misma velocidad a la que crecen nuestras uñas. Y aunque puede parecer insignificante a escala de planeta, recordemos que estas placas pesan billones de toneladas. Cuando dos de ellas intentan ocupar el mismo espacio, rozan entre sí. A veces una intenta pasar por debajo de otra, otras veces chocan de frente, y en muchos lugares simplemente quedan atascadas. Sin embargo, las placas siguen empujando, la presión comienza a acumularse año tras año, décadas tras décadas, incluso durante siglos, hasta que llega un momento en que la roca ya no soporta más y entonces ocurre una ruptura repentina. Toda la energía acumulada durante cientos de años se libera en apenas segundos. Esa energía viaja en forma de ondas sísmicas y son esas ondas las responsables de que sintamos que el suelo vibra. En otras palabras, un terremoto no es más que la Tierra liberando una enorme cantidad de energía que llevaba mucho tiempo almacenando. Ahora, los terremotos no comenzaron con la humanidad, ni siquiera con los dinosaurios. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años y desde que el interior del planeta comenzó a enfriarse y las placas tectónicas empezaron a desplazarse, los terremotos forman parte de su funcionamiento natural. Es decir, los sismos existen desde hace miles de millones de años, muchísimo antes de que apareciera cualquier forma de vida. Los primeros registros escritos provienen de China hace más de 3.000 años. Los griegos también intentaron explicarlos. En aquel entonces se pensaba que eran enormes criaturas que vivían debajo de la tierra, mientras que otros creían que eran castigos divinos. Hoy sabemos que la explicación es mucho menos misteriosa, pero igual de impresionante. Aunque todos los terremotos liberan energía, no todos tienen las mismas consecuencias. De hecho, todos los días tiembla en algún lugar de la Tierra. La mayoría de estos temblores apenas son percibidos, otros cambian la historia. El terremoto más mortífero del que se tiene registro ocurrió en China en el 1556. Se estima que murieron alrededor de 830.000 personas, no solo por el temblor, sino porque muchas viviendas estaban excavadas directamente en montañas de tierra muy inestables. Siglos después, en 1976, otro terremoto devastó la ciudad china de Tangshan. Las cifras oficiales hablan de unas 240.000 víctimas, aunque algunos historiadores creen que pudieron ser muchas más. En este siglo, específicamente en 2004, ocurrió uno de los eventos naturales más impactantes de la historia moderna. Un terremoto de magnitud 9.1 frente a la isla de Indonesia de Sumatra desplazó el fondo del océano. El resultado fue un gigantesco tsunami que atravesó todo el océano Índico. Murieron cerca de 230.000 personas en 14 países. Y en 2010, Haití sufrió un terremoto relativamente moderado en magnitud de 7.0. Sin embargo, la cercanía con la capital, la enorme densidad de población y la fragilidad de las construcciones provocaron una tragedia que dejó más de 200.000 fallecidos. Estos casos demuestran algo muy importante. La magnitud de un terremoto no siempre determina cuántas víctimas dejará. ¿Y por qué unos son más peligrosos que otros? Para entenderlo, debemos observar la famosa escala de Richter. La mayoría de personas y medios de comunicación la usan para expresar la fuerza de un terremoto, pero no es así de sencillo. La escala de Richter fue creada en 1935 y fue muy útil durante décadas para medir terremotos pequeños y medianos. Sin embargo, para los grandes sismos presenta limitaciones. Actualmente los científicos utilizan principalmente la escala de magnitud de momento, que mide la energía total liberada por un terremoto y ofrece resultados mucho más precisos.
Aún así, la escala de Richter sigue siendo muy conocida por el público y suele usarse como una forma sencilla de hablar de la magnitud de un sismo. Algo importante es que esta escala es logarítmica. Eso significa que un terremoto de magnitud 8 no es simplemente un poco más fuerte que uno de magnitud 7. Libera aproximadamente 32 veces más energía, y uno de magnitud 9 libera cerca de 1000 veces más energía que uno de magnitud 7. Por eso, un solo punto de diferencia representa un cambio gigantesco. Pero la magnitud de un sismo no es lo único que importa para entender por qué pueden ser tan mortales. Influyen muchos factores, como por ejemplo la profundidad. Si el terremoto ocurre muy cerca de la superficie, las ondas llegan con mucha más fuerza. Un terremoto de 9 en la escala de Richter que suceda a 700 kilómetros bajo la superficie apenas se sentirá, pero uno más débil en la escala, que suceda más arriba, puede tener resultados terribles. Esto fue lo que pasó con los terremotos recientes en Venezuela. Se estima que tuvieron una magnitud de 7.5 en la escala de Richter, que de por sí es bastante fuerte, pero además ocurrieron a 10 kilómetros de la superficie, demasiado cerca. En los últimos 100 años hemos aprendido mucho más de los terremotos que en el resto de nuestra historia, pero una pregunta que siempre aparece es, ¿se pueden predecir? La respuesta corta es que no. Hoy en día ningún país del mundo puede decir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto, dónde será y qué magnitud tendrá. Los científicos conocen las zonas de mayor riesgo, pueden calcular probabilidades, pueden estudiar el movimiento de las placas, pero nadie puede señalar un día específico. Lo que sí existe son sistemas de alerta temprana. Países como Japón, México o Estados Unidos cuentan con redes de sensores capaces de detectar las primeras ondas sísmicas. Estas viajan más rápido que las ondas destructivas, lo que permite enviar una alerta segundos antes de que llegue el movimiento más fuerte. Puede parecer poco tiempo, pero esos segundos son suficientes para detener trenes de alta velocidad, cerrar válvulas de gas, apagar maquinaria industrial y permitir que millones de personas busquen protección. Más que una predicción, es una advertencia de que el terremoto ya comenzó en otro lugar y las ondas vienen en camino. Aunque eventos como los terremotos de Venezuela nos recuerdan lo pequeños que somos frente a la naturaleza, también nos muestran cuánto hemos aprendido sobre nuestro planeta. Hoy entendemos cómo se forman, por qué ocurren y dónde es más probable que sucedan. Sin embargo, todavía queda un gran desafío. Predecirlos con precisión sigue siendo uno de los mayores retos de la ciencia moderna. Hasta que ese día llegue, la mejor herramienta sigue siendo la prevención. Construcciones resistentes, educación, sistemas de alerta y saber cómo actuar cuando la Tierra decide recordarnos que bajo nuestros pies el planeta nunca deja de moverse, porque aunque parezca inmóvil, la Tierra está viva.